La noche que lo cambió todo no fue una sola imagen. Fueron pequeños gestos que, acumulados, se tornaron en algo que no supe nombrar hasta mucho después. Al principio, solo éramos 8 horas más de vigilancia, el zumbido del generador, la luz amarilla de la bomba número 4 y la sensación de que el viento se llevaba consigo cosas que nunca volvías a encontrar. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete, deja like y comenta la hora y el lugar donde te pasó algo extraño. Ayuda a que estas voces lleguen a más gente. Trabajaba en la estación de servicio junto a la Dalton Highway desde hacía 3 inviernos. No era un empleo para cualquiera, temperaturas que te crujían los huesos, noches que parecían eternas y un tráfico que llegaba y se iba en ráfagas, camiones cargados con lo que el norte necesitaba y conductores que aprendían a no preguntar demasiado. Me llamo Mateo, tengo 32 años y ese invierno era la tercera vez que hacía el turno de noche en Pump 4. Había aprendido a leer las horas por el reloj del panel de control y por el soplido del viento contra las ventanillas. Aprendí a escuchar los motores a lo lejos y a distinguir, en la noche, cuando un camión pasaba de verdad o cuando era solo un sueño que se pegaba a la ventisca. Brad y Tommy eran mis compañeros habituales. Brad, que tenía la costumbre de tararear canciones viejas mientras chequeaba los filtros, siempre apagaba la radio del coche de un golpe cuando escuchaba algo que le recordara a casa. Tommy, más joven, venía del sur, de una ciudad donde el invierno era otra cosa. A él le fascinaban los contadores, los números en los paneles y les sacaba fotos con una cámara analógica que guardaba dentro de su parka. Había un cuarto tipo, Eugene, mayor, con manos de mecánico y una risa que aparecía a destiempo cuando la tensión crecía. Eran todos gente de trabajo, no buscaban historias, pero escuchaban las que las carreteras dejaban en la nieve. La rutina era simple: abrir la caseta, comprobar niveles, registrar las recturas en la libreta, revisar la cisterna, atender a los conductores que se paraban. A las 2 de la mañana la estación parecía un faro solitario. La luz del surtidor proyectaba sombras largas sobre la nieve, y cuando soplaba con más fuerza, los gritos del metal parecían palabras rotas. Había un reloj en la pared que llevaba años sin sincronizarse con nada, daba la hora con el tic habitual y tenía una rama de hielo pegada en su bisel algunos inviernos. Fue en una de esas noches de atmósfera densa y silenciosa cuando empezaron las pequeñas anomalías. La primera fue un número. No recuerdo exactamente cómo lo notamos, porque al principio todo era casualidad. Tommy dijo que su cámara había captado la misma numeración en la matrícula de 2 camiones distintos, y eso nos hizo reír por la extrañeza, un rato de descanso ante la monotonía. La matrícula terminaba en 47. Al principio lo contamos como coincidencia. Esa noche, cuando Brad llenó el depósito del coche, la aguja del marcador marcó 47/100. Cuando miré la libreta, la cifra de litros que había registrado yo era 47. Cosas que uno se dice para no pensar demasiado. Pero la suma de coincidencias tiene una manera peligrosa de ponerse en filas y señalar. Había otras pequeñas rarezas: una radio que cogía una transmisión en un idioma que ninguno de nosotros reconocía, una luz de frenado que se encendía en el aparcamiento aunque no hubiera nadie, una huella de bota que terminaba sin explicación en la nieve, como si alguien se hubiera quitado los zapatos y hubiera desaparecido en el aire frío. Las huellas eran simples al principio, un par de marcas que iban y venían, pero una noche descubrimos un círculo, 11 huellas formando un anillo alrededor de una zona donde la nieve parecía aplastada con cuidado, sin señales de lucha ni restos, solo esa concavidad extraña y pulida, como si alguien hubiera trazado un ritual con pasos medidos. No nos gustó esa palabra, ritual, pero la usamos porque no teníamos otra. Pensamos en animales, en perros, en zorros arrastrando material, en camiones que hubieran dado vueltas. Revisamos las cámaras, la analógica de Tommy había captado nada, un fotograma en blanco, como si la película se hubiera quedado muda en ese instante. La cámara digital del surtidor registró la estela de un vehículo que se alejaba, pero el monitor, al reproducirla, saltó en el mismo segundo una interferencia que pareció un sonido, más grave que el viento, como una vibración que hizo temblar el metal de la caseta. A Brad le rozó la nuca y juró luego que sintió unas manos frías, aunque no vimos nada. A medida que las noches pasaban, las anomalías se hicieron más frecuentes. La hora 02:47 se volvió un latido.
No sé si fue porque nos obsesionamos con ella o porque algo la escogió para manifestarse, pero la verdad es que siempre, y digo siempre con la imprecisión con la que se cuentan las cosas cuando uno intenta olvidar, la aparición central ocurría a las 2:47. No había una lógica. A veces era una luz que parpadeaba en la distancia, otras era un camión que pasaba 2 veces en menos de media hora, y otras simplemente la sensación de que alguien nos observaba desde donde no había nadie. Habíamos escuchado historias del norte, relatos de conductores que desaparecían en la neblina, de vehículos que reaparecían kilómetros más adelante sin señales de tripulación, de caras que se marcaban en las ventanillas por fuera y no por dentro. Eran historias que contábamos con cerveza para quitarnos el frío, pero la repetición de esa hora tenía una precisión que quitaba la risa. Una madrugada, al cruzar para abrir el depósito, vi una figura al borde del radio de luz. No podía decir si era un hombre con parca o simplemente un bulto de nieve con una capucha. Se quedó quieta, como una estatua, y por un privilegio que no deseé, el tiempo se convirtió en una cámara lenta. No supe si respiraba. Tampoco hice el más mínimo ruido. Estuvimos frente a esa cosa, y la distancia entre nosotros se cargó de electricidad. A mi lado, Brad murmuró el nombre de su hermana sin saber que yo lo oía. La figura no se acercó ni se alejó. De repente, el viento cambió, y con él una ligera línea de vapor salió de lo que supimos después era la boca de algo que respiraba. Cuando la figura se movió, lo hizo con pasos exactos, 2 hacia la derecha, 3 hacia adelante, una pausa, y luego se volvió y se perdió entre las sombras. Fue una coreografía imposible para un animal y demasiado automática para un ser humano. Esa misma noche, al comprobar las cámaras de la carretera, vimos algo que ni la broma ni la explicación lógica podía absorber. Un camión apareció en el monitor. Su cabina estaba vacía. Iba circulando a velocidad constante, luces encendidas, su estela de calor marcada como cualquier otra, pero nadie en el asiento. Alguien podría decir que era un fallo de grabación, o que el conductor se había bajado en un descanso y se había alejado por la zanja. Pero el camión pasó por delante de nuestra estación, y luego, alrededor de las 2:47, volvió a pasar exactamente por el mismo punto, con el mismo ruido de motor, como si la carretera se hubiera convertido en una cinta que repite la misma escena. La segunda vez, la cámara de la gasolinera lo captó, y por un instante el registro mostró en primer plano el retrovisor interior. En él, reflejado, había algo que no era humano, una mancha oscura en la ventanilla que no encajaba con la nieve ni con la luz. Decidimos no decir nada a las autoridades, no por conspiración, sino por una mezcla de vergüenza y de la sensación de que si lo contábamos, de alguna manera lo convertiríamos en real para otros, y nosotros queríamos creer que aún podía revertirse. Además, ¿qué dirías en Fairbanks? Que una cabina vacía cruzó la Dalton y que la radio empezó a reproducir una voz que repetía 54 una y otra vez. Aún así, pasamos el informe interno al capataz, que nos devolvió una nota. Revisar cámaras, mantener registro. Una frase de oficina que no abría puertas. Eugene tuvo la peor noche, no en el significado de herida o violencia, que es lo que algunos imaginarán, sino en la manera en que se disolvió su compañía. Estaba anocheciendo, y él venía con su termo, caminando con esa calma de quien ha trabajado la mayor parte de su vida con la mirada en el aceite y las piezas. Se quedó viendo el horizonte y dijo algo sobre la luz. Luego, a las 2:47, salió del refugio para comprobar un sensor que daba avisos de frío en la línea secundaria. Lo acompañé hasta la salida del encierro y lo vi perderse en la blancura. Fue un trecho corto, no más de 100 metros, y luego una curva que nos dejó sin su figura. Esperamos 5, 10 minutos, volvimos a llamar su nombre, el radio no contestó. Al cabo de una hora, Tommy encontró su termo en el borde de la pista, medio cubierto por nieve que había caído después. No había huellas de regreso. La investigación siguió un patrón conocido. Buscar señales, revisar grabaciones, hacer llamados a voz por si el viento arrastraba al hombre. Encontraron huellas que salían del refugio, se tropezaban con un pozo de huellas circulares, como las de la primera noche, y ahí se esfumaban. Al cabo de una semana, apareció en el puesto de control un trooper con cara de quien ve demasiadas cosas. No había rastro de violencia, no había sangre ni pelea, simplemente ausencia.
Nos dijeron que a veces la gente se marchaba, que el estrés hace cosas raras y que el frío puede confundir, que la memoria se fragmenta. Esas explicaciones eran lógicas y, por otra parte, insuficientes. Al mirar el termo encontré, dentro, una etiqueta manuscrita, 0247. No supe si era una broma de mal gusto o una nota que Eugene había dejado como reloj de advertencia. Con el paso de los días, la estación comenzó a operar con una prudencia distinta. Las noches se llenaron de comprobaciones, de doble control en los contadores, de cerraduras extra cerradas. Habíamos perdido algo más que a Eugene. Habíamos perdido la inocencia de creer que el norte solo te quitaba con el frío. Empezamos a notar señales de que no éramos los únicos observadores. Unos días, en la nieve cercana al local, aparecieron botas alineadas, ordenadas, dejando ver el número 47 marcado en la suela por alguna capa de lodo congelado. Otras veces, la palabra «mira» escrita en la escarcha de la ventana del despacho, con un dedo que no parecía humano en su trazo, la letra I sin punto, una curva extraña que hacía que la palabra pareciera un comando. Llegó una noche en la que decidimos no esperar a las 2:47. Tomamos la torpeza de creer que podríamos vencer aquello con vigilancia humana. Establecimos turnos más cortos, patrullas externas, linternas que cortaban la nieve en conos de luz. A las 2 de la mañana, el termómetro marcaba 30 bajo cero, y la conversación se había reducido a monosílabos. Recuerdo que pensé en la casa de mi madre, en la mermelada que hacía cuando nieva, en cómo en la ciudad los inviernos eran ruido y compañías. Aquí, todo el ruido parecía una señal equivocada. El zumbido del generador, el chirrido de las bisagras, la respiración de los hombres. No fue mucho antes de que la hora se cirniera encima de nosotros como una sentencia. A las 2:46:50, la radio del surtidor empezó a captar una transmisión limpia, una voz que decía números. 1, 2, 3. Era mecánica, casi como el conteo de un contador lento. Luego dijo, con una cadencia que arrancó un hilo de sudor frío en mi espalda, 47. El tono no mostraba afecto, ni intención. Era un dato que se pronunciaba con la neutralidad del hielo. Corté la radio. Nadie habló. Las linternas se quedaron suspendidas en su haz. Brad tenía la mano temblando sobre la palanca de la puerta. Tommy se acercó a la cámara de su parka y reprochó un pequeño gruñido, como si su garganta estuviera llena de nieve. El sonido que vino después no lo puedo comparar con nada humano. Fue una marcha lenta de metal que parecía venir del lado de la carretera. Miré por la ventana mirando a la Dalton y vi, a lo lejos, luces blancas que se acercaban sin patrón. Un vehículo, pensé al principio, pero la manera en que el brillo parecía latir, como si alguien encendiera y apagara los faros a intervalos exactos, me hizo entender que aquello no era normal. Las luces se detuvieron frente a Pomp 4. La nieve voló un poco con su paso, luego cayó como si nada hubiese pasado. Vi la cabina, vacía, y en el cristal, como un segundo plano, se marcó algo que antes había visto en esa imagen. Ojos. No ojos que me miraran desde dentro, sino ojos pegados a la superficie, sin luz en su interior, con una quietud que lo convertía todo en un espejo falso. A esas alturas, ninguno de nosotros lanzó un movimiento impulsivo. Las rutinas del trabajo permanecieron como una barrera para el pánico. Comprobar el surtidor, cerrar la manivela, registrar la lectura. Pero el gesto se hizo absurdo. No recuerdo cuánto tiempo hice la tarea como un autómata. Lo peor no era el frío ni la ausencia de Eugene, sino esa sensación de que la noche nos observaba y anotaba. A las 02:47, exactamente, la pantalla de la cámara se puso a blanco. Algo semejante a una respiración golpeó el cristal. Un golpe rítmico, leve. 3 golpes. 2. 1. Y luego, en el silencio que siguió, escuchamos un tamborileo contra la puerta posterior de la caseta. Brad fue el que abrió. No nos miró, no dijo nada, solo se levantó y fue hacia la puerta.
En sus ojos estaba la esperanza absurda de que fuera un conductor en apuros, alguien que la noche había hecho extraviarse. Abrimos la puerta y no había nada más que nieve y una huella distinta. Una forma de bota marcada 10 centímetros fuera del radio normal de pisada, como si algo hubiera flotado y dejado una marca en la nieve por un instante. La huella tenía un contorno perfecto, sin arrugas, sin vida. En su centro, pegado al hielo, había algo que brilló con un reflejo metálico pequeño. Una placa, una etiqueta que llevaba escrito, con una caligrafía redondeada, 47. Esa placa no nos pertenecía, no la conocíamos. La guardé en el bolsillo de las manos porque sentí, con un instinto que aún me sorprende, que era mejor que alguien la tuviera y que no quedara tirada en la nieve como un mensaje sin receptor. La llevé a la mesa, la puse frente a la linterna y bajo la luz se veía un número, y una textura como de que alguien la había mojado y luego dejado que el hielo la dibujara. Nadie pronunció palabra. Por la ventana, la carretera se quedaba quieta como un poema mal resuelto. Entonces, como siempre que la presión se hace demasiada, sucedió algo humano y terrible: la discusión. Brad quería llamar al trooper, preguntar, denunciar. Tommy quería grabar la placa, hacer una copia y publicarla en algún foro de camioneros. Yo quería, en el fondo del pecho, mirar hacia donde se había perdido Eugene y seguirlo, aunque el sentido común me dijera que era una locura. Discutimos, nos gritamos, y en medio del forcejeo la placa cayó del borde de la mesa y rodó hacia la cinta adhesiva de la libreta. Sobre ella, un charco minúsculo de agua que se formó como si la placa hubiera sudado una gota. Esa gota, débil, quedó suspendida un instante y luego se solidificó en la mesa, sin derretirse. Al rato, cuando el enojo se consumió en una resignación helada, nos sentamos alrededor de la mesa con una taza de café que nadie bebió realmente. La nieve seguía golpeando el cristal con su ritmo inmutable. Nadie dormía, nadie comía. Estábamos en la sala de espera de algo que no sabíamos nombrar y estábamos cansados de decir, quizás sea, para ocultar la necesidad de una certeza. El 47 volvía a aparecer en nuestras conversaciones como un tic nervioso. Yo me inventé una explicación sobre la mente que busca patrones, sobre la estadística, y la dije en voz alta para convencerme. No volveré a contar ahora lo que ocurrió las siguientes noches con precisión cronológica. Algunas cosas necesitan contarse por lo que produjeron dentro de uno, no por el orden de los hechos. Suficiente decir que a partir de esa madrugada mi universo se redujo a la estación, a las horas en la libreta y a un reloj que marcaba 0247 con la insistencia de algo que esperaba una respuesta. Vi a camioneros que se detenían y que miraban hacia la Dalton con sombras en los rostros. Vi coches que giraban en U y desaparecían. Encontré símbolos exhaustos dibujados con hielo en las tapas de los contenedores. La gente empezaba a hablar de nosotros en la carretera, que en Pump 4 ocurrían cosas raras, que el viento traía nombres. Un rumor viajó hacia Death Horse y Fairbanks como si la tundra fuera un eco que recoge palabras y las devuelve con otra voz. Mi memoria intenta protegerse y mezcla imágenes, la placa que no se retrajo del hielo, la cabina vacía, la huella perfecta, el termo de Eugene con la fecha y la hora escrita a mano. También mezcla los rostros de mis compañeros cuando la fatiga los volvió pequeños, sus manos temblorosas cuando verificar la lectura de un manómetro se volvió tarea de vida o muerte. Algunas noches alguien decía algo en un idioma antiguo, una mezcla de cifras, nombres y consonantes duras, y me daba la sensación de que estábamos frente a algo que no era necesariamente maligno, sino más bien paciente y curioso, observador. A veces, en la madrugada, veo la ruta y me pregunto si los números son un acertijo, si las huellas son un mapa, si la cabina es la máscara de alguien que no sabe volver a su cuerpo. En muchas historias de la frontera, el misterio tiene una respuesta humana, una persona, una tragedia, un crimen. En otras, todo se disuelve en la vasta explicación del clima. En nuestro caso, la verdad se situaba en un punto intermedio. Había evidencia humana y también cosas que las cámaras no querían registrar. Eso fue lo que nos dejó en el borde de la elección.
Seguir, investigando hasta gastar la cordura, o cerrar la puerta y dejar que la carretera guardara sus secretos. La noche en que sucedió lo que no puedo ya contar sin que mi voz se haga pequeña, fue fría más allá de lo habitual. La ventisca había hecho figuras en la nieve que parecían barcos. A las 02:47 me asomé al exterior con la placa en la mano y la coloqué sobre la pala, con una rutina casi ceremoniosa. Quería ver si el Yero la quería, si la aceptaba. Lo que ocurrió después es el tipo de cosa que no se explica con lógica, pasa a vivir en el hueso. Un sonido, algo parecido a un latido profundo, anunció la llegada de esa presencia que había estado actuando en los bordes. Y arriba, muy alto, la luna se alargó como si alguien la hubiera estirado con un hilo. En la luz fría, aquellos ojos que había visto en la cabina se marcaron en la nieve como hendiduras. No puedo describir con palabras que no se oxidan el modo en que comprendí que estábamos siendo señalados. Me sentí visto como un animal que revisa su jaula, ojos por fuera de todas las ventanillas, por la línea del horizonte, dentro del vapor de nuestra respiración. No supimos si eran espíritus, gente perdida que de alguna manera se hacía imagen, o alguna otra cosa que había aprendido a usar la noche para vestirse. Lo único cierto es que a partir de ese instante supe que nada de lo que decidíamos volvería a ser neutro. Iremos mucho más allá de esa noche, pero no ahora. No puedo contarlo todo de una vez sin traicionar la forma en que el miedo te come por dentro. Cuando te encuentras con el límite entre la lógica y lo inexplicable, algo cambia. Pierdes la confianza en los mapas que antes te guiaban, en la carretera, en el panel de control, en la libreta de registros. Empezamos a anotar no solo números, sino sensaciones. El olor de algo metálico en el aire, la afinidad con ciertas horas, la manera en que las sombras no obedecían la luz. Entre nosotros, la palabra 47 dejó de ser solo una cifra, era una factura que no sabíamos cómo pagar. Y sin que ninguno de nosotros lo dijera en voz alta, todos comprendimos que lo que había empezado como una acumulación de rarezas tenía ahora un propósito: mostrarnos, revelarnos algo que estaba esperando a que lo miráramos directo a los ojos. No voy a esconder que después de todo eso, la estación no fue la misma. Algunas noches, la Dalton parecía más ancha, otras más estrecha. Algunos camioneros no volvieron a parar. La gente en Fairbanks murmuraba que Pump Ford tenía un carácter, que la tundra hacía cosas con las mentes, que no había que detenerse allí. Yo, sin embargo, sentí que había algo mío enterrado en esa nieve. La placa, los números, el eco de la respiración de la cabina vacía. Lo que sigue a esto es la noche en que decidimos enfrentar el lugar donde las huellas terminaban. Y lo que encontramos no es algo que pueda contarse con claridad sin desordenar recuerdos, pero sí puedo decir que en la nieve hay respuestas que piden ser guardadas y otras que exigen ser olvidadas. Cuando dejo la estación ahora, me llevo una sensación nueva, mitad culpa, mitad alivio. El norte me enseñó que hay verdades que no piden testigos, se bastan con la noche y el viento. Me enseñó también que los números pueden hospedarse en la carne como un rumor persistente, que el 247 puede convertirse en la bisagra de una vida. No ofreceré soluciones, no encajo eventos en causas únicas. Lo que sí puedo afirmar es que, en algún punto, entre la primera vez que vimos 47 en una matrícula y la última vez que lo escuché susurrado por la radio, algo nos eligió. Y las cosas que te eligen en el frío, a menudo, esperan que tu elección sea tan irrevocable como la suya. Sigo contando esto porque creo que lo que nos ocurre debe existir fuera de nosotros para que no nos coma por dentro. Si alguien escucha y se reconoce, si alguna vez ves una luz que no se apaga, si notas huellas que terminan en el vacío, si un número se repite en todo, quizá entiendas lo que quiero decir. Y si la carretera te llama, fíjate en la hora. Hay instantes que, una vez cruzados, te llevan a un sitio del que ya no vuelves igual. No he terminado de contar todo. Hay noches que aún vuelven en mis sueños. La placa en la pala, la cabina sin conductor, un latido que rompe el silencio a las 2:47. Pero antes de seguir, necesito recomponer lo que perdimos y lo que encontramos después.
Antes de seguir, tuve que ordenar las piezas como quien arma un rompecabezas a contraluz, no para explicar, sino para sostener lo que aún latía en mí. Empecé por las cosas pequeñas, porque son las que delatan el verdadero movimiento de una noche: la pala colgando del gancho, con una placa incrustada en la hoja, el cuaderno donde anotábamos las matrículas y que ahora olía a gasolina y a libro viejo, la lanterna cuya batería parecía agotarse cada vez que el reloj marcaba las mismas cifras. Reunir esas cosas fue como trazar un mapa de lo que habíamos sido, y en ese mapa se leía una línea que nos arrastraba hasta PAMF 4. No lo hablamos en alto al principio. Las decisiones pequeñas, ir a la tienda, cerrar temprano, cambiar turnos, sirvieron de prueba, como si cada gesto midiera cuánta normalidad podíamos soportar. Pero llegó un momento en que la acumulación fue más fuerte que la prudencia. Fue Mason quien habló primero, con la voz raspada por la nieve que había tragado durante años. Volvamos, solo a ver. Nadie contestó de inmediato. El silencio aprobó la idea antes que nosotros mismos. Nos preparamos como se prepara un rito laico: termos con café, mecheros con llama corta, ropa en capas hasta perder la figura. Trajimos conmigo el cuaderno, la placa envuelta en un trapo, la linterna que ahora emitía un ángulo de luz más tembloroso que el corazón. Salimos en 2 camionetas. El hielo crujió como si no quisiera dejarnos ir, y la carretera parecía una cicatriz tenue entre 2 grandes planicies. Hacia el norte, Fairbanks quedaba como una mancha de calor que la noche devoraba con hambre. Había quienes creían que estábamos locos. Había quienes, en secreto, habían visto lo mismo. Uno de los hombres que se sumó, un tipo de voz baja que nunca hablaba de su vida fuera de la ruta, dijo, al pasar por la estación que ahora todos evitaban: «Las huellas me siguen, incluso cuando vuelvo al asfalto». No hizo falta preguntar más. El grupo se armó con voluntades dispares: curiosidad, obligación, la necesidad de cerrar una cosa que a todos nos pesaba. Llegamos a PAMF 4 con las luces bajas, y fue como entrar en un lugar que conoces por fotografías viejas. La estructura estaba ahí, exacta, pero sus proporciones parecían estiradas, como cuando una imagen se ve a través de un vidrio deformante. Las sombras no respondían a nuestras linternas, se pegaban a los postes y a las máquinas como si tuvieran su propia gravedad. El viento hablaba en sordina y arrastraba una nota que olía a metal. Lo reconocí al instante. Era la misma presencia del interior de la cabina, pero más antigua, como si hubiera dormido entre los tornillos. Caminamos hacia donde las huellas solían terminar. Allí, la nieve formaba una pequeña depresión, no un hueco profundo, sino una ausencia de rasgos, como si alguien hubiera raspado la memoria del lugar. Rodeamos el sitio con cuidado, dejando nuestras propias huellas. Por un momento, la certeza de que al menos nosotros teníamos el poder de marcar el mundo dio una seguridad extraña. Mason se agachó y tocó la nieve con los dedos enguantados. Su mano volvió cubierta de un polvo fino, gris, que no era nieve ni tierra, parecía ceniza muy vieja. Lo olfateó y después miró a todos con una expresión que nadie quiso imitar. «Aquí termina», dijo, y su voz se partió en 2. No hubo rastro de pisadas que partieran desde la depresión hacia el vacío. La huella final parecía disolverse en la propia textura de la noche. Hicimos círculos alrededor, medimos con las manos, con un trozo de cuerda, con el cuaderno abierto. Todo era un catálogo de negativas, no huellas de salida, no arrastre, no rastro de sangre, nada que explicara cómo algo podía dejar un perímetro perfecto y luego desvanecerse. Sin embargo, en la superficie lisa del centro, algo brilló con un brillo que no era de linterna. Era como si la noche misma guardara una pequeña herida que reflejaba la luz como si fuera agua. Bajé la mano para tocarlo. La sensación fue más inmediata que la comprensión, un frío que no cruzaba la piel, sino que se asentaba en el hueso. Mis dedos rozaron una chapa. Era la placa que habíamos encontrado antes, aquella que había hecho nacer el número. Había sido depositada allí, con intención, o quizá arrojada desde dentro como una oferta. No estaba rota, pero sobre su superficie se repetía un patrón de letras que no coincidían con nada de lo que habíamos registrado.
Eran líneas salpicadas, como si alguien hubiera presionado la punta de un objeto sobre ella infinitas veces, dejando un alfabeto que no sabíamos leer. En ese instante la radio del camión de Mason emitió un ruido, y, por debajo, una voz que parecía estar lejos y muy cerca a la vez. No era una voz humana reconocible, era una combinatoria de sonidos que, por un segundo, se ordenaron en una sílaba que todos entendimos sin saber por qué. 40. La palabra quedó suspendida, y el tiempo se tensó como un resorte. Miré el reloj sin querer, y su manecilla digital mostró 0247. Alguien soltó un juramento bajo la nieve. Fue entonces cuando las luces del norte aparecieron en el cielo, largas tiras verdes que no danzaban sino que caían como cintas y luego se quedaban rígidas. La cornisa de la luna parecía haber cambiado de posición, como si su cuerda se hubiese tensado. La sensación de ser observado se hizo más concreta. Era como si toda la extensión blanca se hubiera vuelto un único ojo. Empezamos a escuchar algo más que el viento, un latido, primero lejano, luego claro, coincidiendo con la marca en el reloj. El latido no venía del cuerpo, sino de la tierra, y a cada golpe, la nieve temblaba de forma imperceptible. Tomé la chapa con cuidado y la puse sobre la pala envuelta en trapo. Mason miró hacia el bosque que cercaba la estación y dijo, despacio, si esto viene, no lo enfrentamos con fuerza, lo enfrentamos con memoria. No dije nada porque no sabía si me hablaba a mí o al viento. Lo que quiso decir quedó claro más tarde. La memoria como contención, la conciencia como dique. Decidimos no excavar. No había herramienta que nos pareciera apropiada para algo que probablemente no se medía en metros ni en metros cúbicos. En su lugar, hicimos una cosa que no habíamos previsto. Escribimos. Cada uno tomó el cuaderno y plasmó un nombre, un número, una pequeña lista de lo que recordaba de esa noche. No eran notas técnicas, eran palabras personales, cosas que anclaran la experiencia en carne y no en rumor. Anoté la hora, la sensación en la mano, la forma de la luna. Mason escribió el nombre de un hijo al que no veía desde hace meses. Otro dejó caer una oración que sonó, incluso a sí mismo, como una petición. Al terminar, colocamos la placa en el centro y la cubrimos con un paño viejo. No era un gesto simbólico, o quizás sí. Era un intento de darle a la noche algo que sostuviera su pulsación sin develar del todo. Salimos del círculo con la convicción de que habíamos hecho un acuerdo. Nosotros no desenterrábamos, la noche, por ahora, no nos arrastraría más lejos. La promesa, sin embargo, no era totalmente nuestra. Me di cuenta al alistarme para regresar a la camioneta. A pocos metros del borde del claro, sobre la nieve virgen, había una serie de marcas pequeñas, como si una criatura hubiera caminado en puntillas, y al final, la señal de algo que no pude identificar. 2 líneas paralelas, cortas, exactas, que formaban una cifra familiar cuando las mirabas con cierta disposición. 47. No supe si reír, llorar o simplemente seguir. Nos subimos a los vehículos con la sensación de que habíamos cerrado un círculo menor, pero que uno mayor aún se abría en lontananza. Mason encendió el motor, y antes de que se apartara, me miró por el retrovisor y dijo, «No lo lleves todo contigo». Su advertencia fue amarga y precisa. Entendí entonces que había cosas que podían viajar con uno y envenenar la memoria. Dejé la placa cubierta en la nieve, aunque mi mano deseó llevársela. Algo en mí sabía que el olvido preparado, la renuncia voluntaria, era a veces el único gesto de resistencia. Esa noche, de vuelta en la estación, dormí con la linterna encendida y el cuaderno sobre el pecho. Soñé que la placa estaba dentro de la cabina, sobre el asiento del conductor, y que alguien, no una figura clara, sino una humedad con ojos, me sonreía. Me desperté con la sensación de que, si quisiera, podría volver a caminar la ruta una y otra vez hasta agotar la palabra. Pero había un conocimiento nuevo que pesaba. Ya no éramos los únicos que tomaban decisiones. Había algo que esperaba a que miráramos directo, y cuando lo hacíamos, todo lo que tocábamos se transformaba. Ahora, la pregunta era cuál de las 2 opciones elegiríamos cuando aquello volviera a llamarnos. Proteger lo que ya sabía de nosotros o dejar que nos enseñara su otro nombre. A la mañana siguiente, la gente en Fairbanks hablaba de otras cosas, la carrera, la nieve que había llegado demasiado pronto. Y la estación volvió a su rutina falsa. Pero entre nosotros, la frase «no lo lleves todo contigo» se enredó en las conversaciones y en los silencios. Sabíamos que la placa seguiría allí,
en el círculo, con su brillo incomprensible. Sabíamos también que la noche no se cierra por voluntad humana. Había una serie de pasos que todavía no habíamos dado. Comprobar por qué la placa reaparecía, rastrear su origen, preguntar en las rutas vecinas si alguien había perdido algo así. Pero entre el deber de investigar y la prudencia que la experiencia imponía, la segunda voz se hacía fuerte. No excavar más de lo necesario. Finjamos normalidad por un tiempo. Reparamos surtidores, atendimos clientes, cerramos cuentas. Pero cada gesto tenía peso añadido. Incluso el sonido de la radio, que antes se mezclaba con música de fondo y anuncios de diésel, ahora portaba una zona de estática que nos obligaba a pausar y escuchar. Y cada tanto, por razones que no supe explicar racionalmente, una matrícula con un 47 en algún rincón de la ciudad provocaba en todos nosotros la misma contracción, un registro que saltaba de inmediato. Era como si el número hubiera dejado de ser cifra para convertirse en llave. Había que aprender a usarla o a esconderla. No nos acostumbramos del todo, porque hay cosas que no dejan de doler aunque las veas a diario. Lo que sí aprendimos fue a nombrar la experiencia con un cuidado que no tuviera prisa. Empezamos a hablar en voz baja sobre aquello que habíamos encontrado, no para domesticarlo, sino para dejarlo con límites. Las historias que se armaban en torno a Pump 4 tomaron formas distintas según quien las contara. El camionero que creía en fantasmas la convertía en un cuento de advertencia. El joven que buscaba sensaciones la trataba como una leyenda urbana. Yo la guardaba como una lección que aún no entendía del todo. Pasaron días. Y fue en uno de esos días, cuando la sensación de distancia parecía dominar, que la radio que nunca fallaba lanzó una señal distinta. Una llamada, con voz humana pidiendo auxilio. Era un nombre y unas coordenadas que quedaban a pocas millas de la estación. Nadie supo decir si era coincidencia. Lo cierto es que nos organizamos de nuevo. A veces la normalidad convoca a la ruptura y viceversa. Tomamos las camionetas, ajustamos las linternas, deshicimos la promesa de no excavar más. Había una nueva línea en el cuaderno: investigar la llamada. La voz en la radio, por lo demás, no volvió a aparecer. Pero la noche tiene memoria. Y a veces los hilos se cruzan de formas que no se pueden predecir. Al llegar al lugar indicado por las coordenadas, nos encontramos con una casilla a medio derrumbar y un radio abandonado sobre la mesa. No había huellas humanas próximas, pero el interior olía a lo que siempre olía ahora: metal húmedo y un pequeño rastro de perfume viejo, como si alguien hubiera intentado marcar su presencia con un aroma que la tundra no comprendía. En el suelo, bajo la mesa, había un montón de pequeñas piedras formando una figura que, vista de cerca, repetía de nuevo el patrón. 2 líneas paralelas, cortas, exactas. La cifra no dejó de perseguirnos. Al tocar aquellas piedras, sentí otra vez el mismo frío que la chapa había dado en la noche anterior. El latido apareció, sutil, como si la tierra respirara con cautela. En el radio, por un instante, se oyó una nota que no era nada más que la prolongación de una sílaba: 40. Y luego, como si alguien hiciera un gesto pesado, el silencio. Nos miramos y supimos que por ahora la estación y la ruta no eran el único escenario. Había algo que nos había elegido y que parecía jugar con la geografía. Dejaba migas en distintos sitios, pequeñas señales para que siguiéramos o para que nos perdiéramos. No sabíamos cuál era la intención. Esa noche supe, con una claridad que no pedí, que la pregunta no era si volveríamos a mirar, sino con qué ojos lo haríamos la próxima vez. Había un precio por mantener la mirada fija. Algo dentro de nosotros se hacía responsable. Y el precio se pagaba en noches sin sueño, en notas en cuadernos, en platos de ceniza sobre la nieve. Lo que no sabía era cuánto más tendría que perder para comprender la naturaleza exacta de aquello que nos llamaba. Quizá nada nos hubiera salvado del todo, quizá la única protección era aprender a no llevarlo todo con uno. Pero cierta urgencia empujaba. Había una historia que todavía no podía relatar sin romperse, y esa historia, sospechaba, empezaba donde las huellas se perdían.
El viento, aquella noche, sopló como si rechazara nuestra decisión de partir. Trajo consigo el eco de un nombre que nadie pronunció, pero todos escuchamos. Fue breve, apenas una sílaba que se abrió y se cerró como una ventana. «Mira», dijo alguien, lejos, o lo dijo la propia nieve. Miré hacia la ladera y vi, a la distancia, algo que no podía ser humano, una luz que no ardía, que no era reflejo, sino un punto que parpadeaba con la misma cadencia del latido. Parpadeó 4 veces y se detuvo. En el silencio que siguió, la única certeza fue una sola. No habíamos hecho más que leer una palabra parcial en un libro que aún estaba escribiéndose. Nos quedamos allí, en el borde de un silencio que pesaba como una promesa, con la radio apagada y las manos heladas, preguntándonos si regresar significaba avanzar o retroceder. Me incorporé entonces con la sensación de que la historia elegía el lugar exacto para quebrarse en el punto menos conveniente. Miré la chapa cubierta de trapo y supe que, en algún momento, tendría que decidir si desenterrarla para siempre o dejarla como testigo mudo de lo que nos había elegido. Ninguna de las opciones parecía fácil. Tomé el cuaderno, escribí la hora y debajo anoté en letra firme: «No lo lleves todo contigo». Luego doblé la página y guardé el cuaderno en el bolsillo, como quien coloca una salvaguarda entre la memoria y la noche. Salimos hacia la estación con la promesa de volver y con la certeza de que regresar significaría dejar atrás algo, o quizás perder algo más, alguna de las dos cosas. No sé si aquel fue un acto de valentía o de cobardía, solo sé que esa es la clase de decisión que el frío empuja, elegir entre lo que se conserva y lo que se sacrifica, y que mientras cruzábamos la planicie rumbo al oeste, la luna se alargó otra vez, como si tiraran de su hilo, y en el borde de la distancia vi, por última vez, una figura erguida que no pertenecía a la carretera ni a la estación. Fue un instante, y tal vez no era nada, pero en la inquietud de ese momento comprendí que la historia todavía no nos había terminado de narrar su parte más oscura. Había mucho por deshacer y por comprender, y yo sabía ahora que la reconstrucción de lo perdido tendría que atravesar el mismo frío que nos había probado. Y aunque no podía prometer nada, sentí, con una claridad dolorosa, que no podría dejar la placa ni su memoria a medias. La ruta nos llamaría de nuevo, y cuando lo hiciera, tendríamos que decidir si responderíamos con luz o con silencio. Mientras tanto, la estación siguió su rutina desgastada, con clientes que pagaban y con bombas que chirriaban, y la noche, inexorable, guardó para sí el resto de la historia. Volvimos a la estación antes del amanecer, como quien regresa a un lugar donde aún vive una deuda. La ladera respiraba frío y polvo, y la luna, todavía tirada del hilo que la sostenía, nos miró desde un ángulo bajo, alisando las sombras hasta convertirlas en planos duros. Había menos gente que la noche anterior. Los pocos que había se movían con esa lentitud propia de los que esperan algo que no llega. Al acercarnos al surtidor, la chapa cubierta seguía allí, su forma apenas recortada bajo el trapo, una promesa y una amenaza en una sola masa. Hablamos poco. Había miradas que ya sabían las respuestas y otras que fingían ignorancia para contener el miedo. Héctor, no sé cuándo empezamos a nombrarlo así entre nosotros, como si un nombre ayudara a domesticar la urgencia, apoyó la mano en la chapa y sintió, dijo después, un calor pequeño, como si el metal hubiese guardado la respiración de alguien durante mucho tiempo. No hubo risa para aliviar la escena, reímos lo justo para contenernos. La estación era un actor que había aprendido a no soplar su guión. Pagaban, repostaban, miraban. Nosotros éramos la interrupción. Al quitar el trapo, el metal no brilló ni quiso ser observado. Tenía una pátina que no dejaba ver inscripciones a simple vista, y sin embargo, cuando acerqué la palma, sentí una vibración tan delicada que pensé que era mi pulso. La placa no ofrecía palabras, ofrecía una membrana de silencio. Fue Héctor quien encontró el borde suelto y, con una torpeza reverente, la deslizó. Bajo la chapa apareció algo escrito, no con tinta ni con martillazos, sino como si la materia misma se hubiese curvado para sugerir letras. 50, tal vez, o 44.
No alcanzábamos a decidir qué números estaban ahí porque el frío hacía que nuestros ojos se llenaban de pequeños balbuceos. «No lo lleves todo contigo», repetí en voz baja, la frase clavada en mi bolsillo como un talismán. La dije porque la había escrito, porque la pensé, porque necesitaba que alguien más la escuchara. Marta, ella había hablado por fin, y siempre que hablaba cortaba la tensión con una lógica casi brutal, dijo que lo más sensato era dejar la placa, cubrirla de nuevo, marcar el lugar y volver con más gente o con herramientas. Héctor, en cambio, creyó que traerla era necesario, no por el hierro en sí, sino por la historia que representaba. Si la dejamos, dijo, alguien menos cuidadoso que nosotros la encontrará, y quién sabe qué hará. La discusión fue menos sonora de lo que imagino ahora. Eran dos posiciones que reflejaban miedos distintos. Yo escuchaba y no elegía. Miré la ladera, buscando la figura que había visto antes, con la esperanza de que me dijera si esconder era sabio o cobarde. No apareció. Solo la luna, alargando sombras y fijando el gesto del surtidor en algo semejante a una fotografía mal revelada. Al final, tomé la decisión sin un acto heroico. Desenterramos la chapa. Fue una acción mecánica y certera, como cuando se arranca una venda. Levantarla fue oír madera cede bajo un peso acumulado. Fue sentir que una respiración contenida por años se liberaba en un suspiro corto. La enrollamos en una lona vieja que había en la estación y la llevamos al coche. Mientras la colocaba en el maletero, parecía que la carrocería del auto se curvara para recibirla. Nadie dijo que aquello era absurdo. Las palabras no servían para afianzar lo que ya se había hecho. Al arrancar, la ruta nos cobró el silencio en forma de viento. El motor cantó, la noche se plegó a los costados del coche y de pronto la frecuencia en la radio cambió. No fue una canción ni un anuncio, sino ese mismo latido, tan bajo que pensé que venía de la tierra. 4 golpes, una pausa larga y otra vez 4. De pronto, todo lo demás, los faros de algún camión, la guía de la carretera, pareció subordinado a ese compás. Miré a Héctor por el retrovisor. Sus manos eran firmes en el volante, pero su mandíbula temblaba como si contuviera palabras antiguas. La carretera se volvió extraña a mitad del trayecto. Los postes que bordeaban el asfalto empezaron a aparecer con mayor separación, o quizás era el cansancio que contraía el paisaje. Al pasar por el viejo puente de piedra, la luna se reflejó en el borde del guardarraíl y por un segundo la chapa dentro del maletero devolvió una luz que no parecía metálica. Era algo entre un pulso y una llama que respiraba en un ritmo propio. Quise detener el coche, abrir el maletero y soltar la cubierta. No lo hice. Quise gritar que la dejáramos en un lugar donde nadie la encontrara. Tampoco lo hice. Las decisiones se volvieron simples por la aceleración del tiempo. O te mueves o te petrificas. Una niebla comenzó a levantarse en la cuneta, fina como hilo de humo. No era la niebla común que trae el río por la mañana, era más densa y olía a tierra antigua y cucharas olvidadas. Dentro del vehículo, la chapa emitió otra pulsación. Esta vez no parecía un latido humano, sino una invitación a sincronizar. Sentí una tentación absurda de contar con ella, de medir mis propios pasos por su ritmo, como si aceptar ese compás me diera permiso de comprender algo que hasta entonces estaba negado. Marta murmuró algo que podía ser una oración o una súplica. Héctor pisó el freno antes de llegar a la curva. El coche se detuvo con un pequeño temblor. Fuera, la niebla ya casi nos envolvía. En la blancura que la formaba, distinguí, a la distancia de un parpadeo, una silueta, erguida, inmóvil, como una persona que hubiera olvidado moverse. Durante un instante, la figura fue un vacío dentro de la niebla, y luego, con la misma lentitud con la que se abre la sábana, algo asomó en su contorno, la forma de una placa semejante a la que llevábamos, pero más alta, incrustada en la carretera, como si el asfalto mismo la hubiera expulsado. La figura no se movió,
No tenía rostro, y sin embargo, cuando la miré, tuve la sensación de que me retornaba un nombre que jamás había pronunciado. El latido en la radio marcó 4 tiempos, y en la distancia, la figura hizo algo que no pertenecía a la quietud. Inclinó la cabeza, apenas, como quien reconoce de lejos a un conocido. En el coche, nuestros pulmones se hicieron pequeños. Nadie se atrevió a preguntar si debíamos detenernos o huir. La decisión, otra vez, se reveló fuera de nosotros, en la tensión entre lo que podíamos hacer y lo que la noche dictaba. Abrí la puerta con la intención de mirar mejor. La niebla se tragó mi mano antes de que pudiera cerrarla. Entonces, de la nada, la chapa en el maletero latió con la fuerza de un puño. Fue un golpe seco que recorrió el coche y me dejó con las orejas llenas de una música que no conocía, pero que reconocía de antes. 4 golpes, pausa, 4 golpes y un último, distinto, que sonó como un timbre que no está hecho para ser tocado por vivos. Marta dejó escapar un grito que no tuvo tiempo de formarse, y Héctor dio un paso hacia atrás como si alguien empujara su sombra. La figura en la niebla inclinó la cabeza otra vez, esta vez de modo definitivo, y la carretera delante de nosotros, por primera vez, dejó de ser camino y se convirtió en una pregunta abierta. Cuando quise cerrar la puerta y encender el motor, mis manos ya no me obedecieron. Escuché, claro como la nieve, una voz que no era voz, apenas la prolongación de una sílaba, 40. Y la noche respondió con un silencio que no admitía retorno. No sabíamos si lo que estábamos a punto de hacer nos haría dueños de algo o cómplices de su tránsito. Miré la chapa en el maletero, cubierta aún por la lona, y pensé en la frase que había escrito: «No lo lleves todo contigo». Pero alguien, dentro o fuera de mí, había decidido lo contrario. Abrí la mano y dejé que el frío me recordara que hay actos que solo se pagan después. Salí del coche con la intención de acercarme a la figura, a la placa en la carretera, a la pregunta que nos esperaba en forma de piedra. En la niebla, cada paso sonó como si alguien contara por nosotros. Y cuando la distancia entre la placa en la carretera y mi cuerpo fue un espacio que podía cruzar con un suspiro, la voz, la misma que no suena humano ni animal, dijo, otra vez con la cadencia de un contador: 20. Entonces, justo antes de tocar lo que parecía ser el metal hundido en el asfalto, algo golpeó el suelo cerca de mis pies. Fue un sonido seco, como cierre de libro. Y luego, una luz, pequeña al principio y luego creciente, brotó del maletero del coche que habíamos dejado abierto. Iluminó la lona, la chapa, y, por un momento, pareció poner en relieve un conjunto de huellas que se extendían desde nuestro coche hasta la placa en la carretera, huellas que no habíamos hecho.